Nos han enseñado a correr antes de enseñarnos a caminar. Desde el preciso instante en que adquirimos uso de razón, desde el momento en que nuestras pequeñas manos aprenden a sostener un lápiz, el mundo nos empuja con una fuerza invisible pero implacable hacia una carrera que no hemos elegido. Es una maratón sin línea de meta, una competencia invisible y agotadora que satura el aire que respiramos. Nos susurran al oído. Primero nuestros padres, luego nuestros maestros, y finalmente la sociedad entera a través de pantallas brillantes que debemos buscar la grandeza. Nos dicen que la vida es una escalera y que el único movimiento aceptable es hacia arriba. Nos convencen de que debemos sacrificar nuestro presente, hipotecar nuestra paz mental y postergar esos pequeños e insignificantes momentos de alegría cotidiana, todo a cambio de un asiento reservado en el templo de los exitosos. Aspiramos desesperadamente a que nuestro nombre sea recordado. Sentimos un terror atávico al olvido, a la irrelevancia. Aspiramos a convertirnos en un tesoro, en alguien importante, en una figura venerada por los demás. Trabajamos horas interminables bajo luces fluorescentes, descuidamos nuestro cuerpo alimentándolo con prisas, posponemos la felicidad para algún día mítico que siempre se desplaza en el calendario. Todo para pulir nuestra imagen. Queremos ser joyas brillantes en un cofre de terciopelo. Queremos ser la estatua perfecta, inmaculada, erigida en el centro de la plaza pública, recibiendo los aplausos de desconocidos. Pero en esa carrera frenética hacia la cima, mientras subimos la escalera del éxito peldaño a peldaño, con los pulmones ardiendo y la vista nublada por la ambición, rara vez nos detenemos. Rara vez hacemos una pausa para recuperar el aliento y hacernos la pregunta más importante de todas. Una pregunta peligrosa. Una pregunta que podría derrumbar todo el edificio de nuestras creencias. ¿Es feliz el tesoro encerrado en el cofre oscuro, por muy lujoso que sea el terciopelo? ¿Siente el calor del sol la estatua de mármol en el museo, o solo siente el frío de la piedra? ¿De qué sirve ser sagrado, venerado y admirado, si para lograrlo has tenido que morir por dentro? Hoy vamos a hacer algo revolucionario. Vamos a detener el reloj. Vamos a bajarnos de esa cinta de correr que no va a ninguna parte. Vamos a viajar en el tiempo y el espacio, cruzando milenios, hasta llegar a las orillas del río Pu, en la antigua China. Vamos a sentarnos en silencio, junto a un hombre que lo tenía todo, precisamente porque no deseaba nada. Mientras sostenía una caña de pescar de bambú, con el barro fresco entre los dedos de los pies, este sabio nos planteó la pregunta definitiva. Una pregunta que tiene el poder de cambiar tu vida hoy mismo. Una pregunta que traza la línea divisoria entre estar vivo y ser un monumento. Si sientes que estás cansado de perseguir metas que, una vez alcanzadas, se sienten vacías, si sientes la presión aplastante de ser alguien a costa de dejar de ser tú mismo, te invito a unirte a este espacio de reflexión y calma radical. Deja un simple gracias en los comentarios o dale un me gusta a este contenido. No es solo un clic, es una señal digital que le envías al universo, y sí, al algoritmo, de que valoras la paz por encima de la prisa. Ayúdanos a que este mensaje de libertad llegue a 10 almas más que hoy, en algún lugar del mundo, necesitan soltar el peso de una ambición que las está asfixiando. Respira profundo. Cierra los ojos un segundo. Siente el peso de tu cuerpo relajarse en la silla. Olvida las notificaciones. La historia comienza ahora. Para entender la magnitud de lo que vamos a contar, debemos entender el mundo en el que sucedió. Hace más de 2300 años, China atravesaba una de las épocas más oscuras y sangrientas de su historia, el periodo de los reinos combatientes. Imagina un mundo
donde la vida humana valía menos que una moneda de cobre. 7 grandes estados luchaban incansablemente por la supremacía total. Era una era de intrigas palaciegas, donde hermanos traicionaban a hermanos por un título, donde los generales sacrificaban a miles de soldados por un palmo de tierra y donde la ambición no tenía límites. En este mundo, el éxito lo era todo. Si tenías poder, sobrevivías. Si tenías un cargo oficial, tenías comida. Si eras un estratega famoso, los reyes te cubrían de oro. La sociedad entera gritaba: destaca o muere, acumula o perece. En medio de este caos de espadas y sangre, vivía un hombre llamado Chuangzi, Chuang Tzu. Chuangzi no era un hombre común. Poseía una inteligencia tan afilada que cortaba los argumentos de los sofistas como si fueran mantequilla. Tenía una retórica tan brillante y una comprensión tan profunda de la naturaleza humana que podría haber sido el consejero principal de cualquier emperador. Podría haber tenido palacios con 100 habitaciones, sirvientes para cada necesidad, sedas importadas y montañas de oro. Su nombre podría haber abierto cualquier puerta fortificada. Pero Chuangzi miró ese mundo de éxito, miró la ansiedad en los ojos de los generales y el miedo en los rostros de los ministros, y eligió algo radicalmente diferente. Eligió la libertad, eligió la pobreza digna, eligió el anonimato. Era una tarde de verano calurosa, pegajosa y vibrante. El sol caía perezosamente sobre las aguas verdosas del río Pu. El aire estaba denso, cargado de vida, lleno del zumbido eléctrico de las libélulas y el olor dulce, fermentado y terroso del barro húmedo y los juncos calentados por el astro rey. Allí estaba Xuanzi, sentado en la orilla, en una postura que desafiaba toda etiqueta cortesana, con una caña de pescar hecha de bambú viejo y astillado en sus manos. Quiero que visualices la escena con todo detalle. No pescaba con la ansiedad del hambriento ni con la técnica del deportista. No le importaba si los peces mordían el anzuelo o si se burlaban de él. El corcho flotaba en el agua, subiendo y bajando rítmicamente, y él lo miraba, hipnotizado por las ondas concéntricas que distorsionaban el reflejo de las nubes. Pescaba para estar allí. Pescaba para sentir la brisa húmeda en su rostro, para observar cómo la luz danzaba sobre la superficie del agua, para ser parte del paisaje, no su dueño. Estaba vestido con ropas sencillas de cáñamo, ásperas al tacto, remendadas en los codos con telas de diferentes tonos, pero infinitamente cómodas. Sus pies estaban descalzos, hundidos en el lodo fresco de la orilla. Sentía la tierra, la conexión eléctrica con el suelo. Estaba completamente presente. En su mente no había pasado lamentable, no había futuro preocupante, no había debería estar escribiendo un tratado o debería estar ganando dinero. Solo había el río, el eterno fluir del Tao. De repente, la sinfonía armónica de la naturaleza fue brutalmente interrumpida. A lo lejos, se escuchó el ruido ajeno a ese santuario. El crujir de ruedas de madera maciza contra las piedras del camino, el trote nervioso de caballos bien alimentados, el tintineo metálico de armaduras ceremoniales de bronce y el susurro inconfundible de telas costosas rozando la hierba alta. El mundo de los hombres, con todo su ruido y su furia, venía a buscarlo. 2 figuras aparecieron en el sendero que bajaba al río, espantando a una garza que levantó el vuelo. No eran campesinos locales. Se notaba en su porte altivo, en su caminar rígido y ensayado. Eran altos funcionarios, ministros de la corte del poderoso reino de Chu. Iban vestidos con túnicas de seda pesada, capas sobre capas, bordadas con hilos de oro y plata que formaban dragones y fénix. Eran vestimentas impresionantes, sí, pero totalmente inapropiadas, ridículas incluso, para el calor sofocante de la orilla del río.
Llevaban gorros oficiales altos que denotaban su rango superior, y gruesas gotas de sudor les corrían por la frente, empapando sus cuellos almidonados, fruto del calor climático y del peso de la responsabilidad política. Sus rostros estaban tensos, pálidos bajo el sol, cargando con el peso de los asuntos de Estado, las guerras fronterizas y los caprichos de su rey. Se detuvieron detrás de Xuanzi, tratando de no manchar sus botas de seda con el barro. El contraste era absoluto, casi una broma cósmica. Por un lado, la simplicidad de un hombre fundido con la naturaleza, relajado, con una columna vertebral flexible como el sauce. Por el otro, la rigidez de la jerarquía, el protocolo y el poder humano, tiesos como estatuas de piedra, prisioneros de su propia importancia. Xuanzi ni siquiera se giró. Sabía que estaban allí. Sentía la perturbación en el aire, pero siguió mirando el flotador de su caña, meciéndose en la corriente. Escuchó sus respiraciones agitadas. Olió el perfume caro de almizcle que usaban en la corte para tapar el olor a humanidad, pero el río le parecía un interlocutor mucho más interesante. Los ministros, acostumbrados a que la gente se postrara, temblara y balbuceara ante su presencia, se sintieron profundamente incómodos e insultados ante tal indiferencia. Se aclararon la garganta ruidosamente. Intercambiaron miradas nerviosas y ofendidas. Finalmente, el mayor de ellos, un hombre con canas en la barba y ojos cansados, dio un paso al frente y habló con voz solemne, proyectada y ensayada. «Maestro Xuanzi», dijo, intentando imponer su autoridad sobre el sonido relajante del agua. «Venimos en nombre del gran rey de Chu, soberano de las tierras del sur. Nuestro Señor ha oído hablar de vuestra inmensa sabiduría, de vuestro talento oculto y de vuestra mente preclara. Él desea confiaros la carga de su estado. Quiere que seáis su primer ministro. Quiere entregaros las llaves del reino y el mando de sus ejércitos. Detente un momento. Imagina la oferta. Deja que cale en tu mente moderna. En un segundo, a ese hombre pobre que pescaba en el barro le estaban ofreciendo el mundo entero. Ser primer ministro del reino de Chu no era un trabajo cualquiera. Significaba ser el hombre más poderoso de la nación después del rey. Significaba riqueza infinita. Nunca más tendría que remendar su túnica, vestiría las sedas más suaves. Nunca más pasaría hambre. Comería manjares en platos de jade. Significaba fama eterna. Su nombre sería escrito en los anales de la historia, estudiado por eruditos durante milenios. Significaba poder absoluto. Con una palabra suya se moverían ejércitos, se decidirían leyes, se salvarían o condenarían vidas. Sería respetado, temido y envidiado por millones. Cualquier otro hombre de su época, cualquier hombre sensato, habría saltado de alegría. Habría tirado la caña al agua como si quemara, se habría limpiado el barro de las manos frenéticamente en su ropa vieja, y se habría arrodillado agradeciendo al cielo y a los ministros por tal fortuna. Habría pensado, por fin, se ha hecho justicia, mi momento ha llegado, ahora soy alguien. Pero Xuanzi no se movió ni un milímetro. Su mano siguió firme, relajada, sosteniendo la caña de bambú. El viento movió suavemente su cabello desordenado, jugando con los mechones grises. El silencio se alargó. 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos. Un silencio pesado, denso e insoportable para los ministros, que esperaban una explosión de gratitud. Pero un silencio ligero, fresco y divertido para el sabio. Xuanzi no estaba calculando cuánto ganaría. No estaba pensando en la decoración de su nuevo palacio. Estaba observando, estaba sintiendo, estaba sopesando, pero no sopesaba el oro contra la pobreza. Sopesaba la muerte en vida contra la vida real. Los ministros empezaron a impacientarse visiblemente.
¿Acaso este pescador era sordo? ¿O era simplemente estúpido? No entendía la magnitud del honor que se le presentaba. ¿No sabía quiénes eran ellos? Finalmente, sin girar la cabeza, sin dejar de mirar el agua verde del río que fluía incesante hacia el mar, Zhuangzi rompió el silencio. Su voz no tembló. Era tranquila, lenta, profunda, como si estuviera hablando con el espíritu del río y no con los emisarios del poder temporal. «He oído», dijo Zhuangzi lentamente, saboreando las palabras como quien cuenta un cuento de terror a la luz de una fogata, «que en vuestra capital, en el gran reino de Chu, existe una tortuga sagrada, una tortuga espíritu que murió hace ya 3000 años». Los ministros se miraron entre sí, confundidos y molestos. Habían venido a ofrecerle el control del imperio, y él les hablaba de una vieja leyenda. «Así es, maestro», respondió el ministro principal con impaciencia y cierto orgullo. «Es una reliquia inestimable del tesoro real. Es el tesoro espiritual de nuestro reino». Zhuangzi asintió levemente, como si confirmara un dato triste, y continuó con su descripción, pintando una imagen mental vívida para ellos. «Me han contado que el rey guarda a esta tortuga muerta con gran reverencia. Sus huesos, limpios, secos y barnizados, están envueltos en las sedas más finas, capas de rojo carmesí y dorado imperial. Está guardada dentro de un cofre de madera preciosa, sándalo aromático, incrustada con jade, perlas y coral. Y ese cofre no está en un almacén olvidado, no. Está colocado en el lugar más alto del templo ancestral, en el altar principal, por encima de las cabezas de todos. El rey la adora en las ceremonias de primavera y otoño. El pueblo la venera como un oráculo supremo. Se le ofrecen inciensos exóticos, música de campanas y oraciones solemnes. Es, sin duda, la tortuga más honrada, famosa, rica y exitosa de la historia». Zhuangzi hizo una pausa larga y dramática. Dejó que la imagen de esa tortuga muerta, seca, hueca, pero glorificada, se asentara en la mente de los ministros. Les dejó visualizar el templo oscuro, el humo asfixiante del incienso, el silencio solemne de la muerte adornada con joyas. Les hizo ver la rigidez de ese caparazón vacío. Luego lanzó la pregunta. No fue una pregunta retórica. Fue una estocada directa al alma. Una pregunta que corta la ilusión social como una espada de diamante corta el cristal. «Ahora, decidme con sinceridad, señores ministros». Zhuangzi giró levemente la cabeza por primera vez, solo lo suficiente para verlos por el rabillo del ojo, con una media sonrisa enigmática, mezcla de compasión y burla. Si esa tortuga pudiera elegir, si por un milagro de los dioses pudiera volver a tener conciencia por un solo momento, ¿qué creéis que preferiría? Los ministros esperaron, tensos, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. ¿Preferiría estar muerta, seca y vacía, siendo venerada como un hueso sagrado en un altar de oro durante toda la eternidad, rodeada de humo pero sin pulmones para respirarlo? Preguntó Zhuangzi, su voz suave pero implacable. ¿O preferiría estar viva, aquí y ahora, siendo una simple tortuga anónima, sin nombre ni gloria, vulnerable a los depredadores, pero arrastrando su cola por el barro fresco de este río, sintiendo el frescor del agua en su piel, persiguiendo pequeños peces y sintiendo el calor del sol penetrar en su caparazón? La pregunta quedó flotando en el aire caliente de la tarde, más pesada que cualquier corona real. Era una trampa lógica perfecta, pero también una verdad visceral ineludible. Los ministros, a pesar de su ambición, a pesar de sus ropas de seda que les daban un calor insoportable, a pesar de sus cargos importantes que les daban úlceras y noches de insomnio, eran humanos. Eran animales biológicos, y en el fondo, su propia naturaleza,
reprimida bajo capas de protocolo, sabía la respuesta. Miraron sus propias vidas, llenas de reverencias falsas, de estrés crónico, de miedo constante a perder el favor del rey, de intrigas, de soledad en la cima. Se dieron cuenta de que ellos eran la tortuga muerta en el cofre. Eran alguien, pero no estaban vivos. Miraron a Chuangzi, pobre, sucio, irrelevante para la corte, pero libre, respirando, conectado, vivo. El ministro principal tragó saliva. La verdad era amarga. Sin duda, maestro, admitió con voz apagada, bajando la mirada hacia sus botas manchadas de polvo. La tortuga preferiría estar viva y arrastrando su cola por el barro. Chuangzi sonrió plenamente. Una sonrisa que iluminó su rostro curtido y volvió su vista hacia el río, lanzando de nuevo su anzuelo al agua con un movimiento fluido de muñeca. La tensión se disolvió. La respuesta era obvia, pero la implicación era devastadora para la oferta del rey. Entonces marchaos, dijo Chuangzi con un tono definitivo pero sin hostilidad, simplemente como quien aparta una mosca molesta que le impide ver el paisaje. Vuelvan con su rey, con sus palacios y con su cofre de seda. Chuangzi reacomodó su postura en la orilla, hundiendo un poco más sus dedos en la tierra húmeda, reconectándose con la vida que pulsaba bajo él. Yo también, concluyó el maestro, cerrando los ojos para escuchar el río. Yo también prefiero estar vivo y arrastrar mi cola por el barro. Y allí se quedó. Los ministros, con sus ofertas de poder, gloria y estatus rechazadas, dieron media vuelta. Regresaron a sus carruajes, al ruido, al polvo, a su mundo de seda y preocupaciones. Regresaron a su jaula de oro para seguir siendo importantes y desgraciados. Chuangzi se quedó en el barro. Pero entiéndelo bien, ese barro no era suciedad. Ese barro era vida, era libertad. Era el contacto directo, táctil y real con la existencia, sin intermediarios, sin títulos, sin el peso muerto de ser una figura pública. Esta historia tiene miles de años, pero te juro que parece escrita esta misma mañana para nosotros, los habitantes del siglo XXI. Vivimos en una sociedad que no es más que una inmensa y sofisticada fábrica de tortugas sagradas. Piénsalo. Analiza tu vida desde la infancia. Desde pequeños nos programan con el mismo software. Sé el mejor, destaca, consigue ese puesto, hazte famoso, deja un legado. Nos venden la idea de que el éxito es convertirnos en algo digno de ser puesto en un altar, en una vitrina. Hoy, el cofre de seda tiene muchas formas. Es un perfil de LinkedIn perfecto, lleno de cargos rimbombantes que suenan importantes, pero que te dejan vacío al final del día. Es una casa de revista, inmaculada, minimalista, que te endeuda por 30 años y en la que apenas pasas tiempo, porque tienes que trabajar para pagarla. Es una reputación intachable, el miedo al qué dirán, la necesidad patológica de complacer a todos. Son los millones de seguidores en redes sociales, donde te conviertes en una marca, en un producto, en una imagen bidimensional que debe sonreír siempre, aunque por dentro estés roto. Queremos ser admirados. Queremos ser venerados como la tortuga en el templo. Queremos que la gente diga, mira qué exitoso es. Pero olvidamos preguntar, ¿es feliz? Nos ofrecen cofres de seda todos los días y mordemos el anzuelo. El ascenso corporativo. Te ofrecen más dinero y un título de director. Suena bien. El cofre brilla. Pero la letra pequeña dice, no verás a tus hijos crecer, vivirás con el cortisol por las nubes, dormirás con el teléfono en la mesita de luz esperando correos de emergencia y tu identidad será solo tu trabajo. Te conviertes en un hueso sagrado de la empresa, la fama digital. Te ofrecen validación, likes, corazones. Pero el precio es tu privacidad, tu autenticidad. Te conviertes en un esclavo del algoritmo.
creando contenido para alimentar a una bestia insaciable, fingiendo una vida perfecta, aterrorizado de mostrar tu vulnerabilidad. Te conviertes en una estatua digital. El perfeccionismo social. Te esfuerzas por ser la madre perfecta, el esposo perfecto, el amigo que siempre está disponible. Te agotas manteniendo esa fachada de omnipotencia. Eres venerado por tu entorno, cómo aguanta todo, pero por dentro estás seco. El Tao, a través de la voz ronca de Chuanzi, nos pregunta hoy, mirándonos a los ojos a través de la pantalla: ¿a qué precio? ¿Vale la pena la seda si estás muerto por dentro? ¿Vale la pena el altar si no puedes sentir el sol? Zhuangzi nos regala una herramienta de decisión brutalmente honesta. La llamaremos la elección de la tortuga. Quiero que pienses ahora mismo en una situación actual de tu vida. Quizás estás ante una encrucijada. Tal vez estás pensando en aceptar un trabajo que paga más pero te apasiona menos. Tal vez estás pensando en comprar un coche lujoso para impresionar a tus vecinos. Tal vez estás dudando si lanzar un proyecto personal que te da miedo porque no es prestigioso. O simplemente sientes el peso de mantener una imagen que no eres tú. Hazte esta pregunta: ¿estoy eligiendo convertirme en un hueso sagrado o estoy eligiendo la alegría de arrastrar mi cola por el barro? Analicémoslo en profundidad. Ser el hueso sagrado significa vivir para la imagen, vivir para el futuro, vivir para la opinión de los demás, la veneración. Es sacrificar tu salud mental, tu tiempo libre, tus hobbies inútiles y tu autenticidad a cambio de prestigio, seguridad aparente y aplausos. Es estar en el cofre de seda, bonito, rígido, predecible, seguro y muerto. Es la parálisis del análisis. Es la jaula de oro. Arrastrar la cola por el barro significa estar vivo. Y cuidado aquí, porque el barro, en la filosofía taoísta, no es suciedad. El barro es la materia prima de la vida. El barro es el caos fértil. Es tener tiempo para pasear sin rumbo fijo, sin contar los pasos en un reloj inteligente. Es jugar con tu perro en el suelo hasta ensuciarte la ropa. Es cocinar despacio, oliendo cada especia, sin prisa por terminar. Es cometer errores y reírte de ellos, en lugar de ocultarlos para proteger tu reputación. Es ser imperfecto, vulnerable, real. Es descansar sin culpa. Es la libertad de no tener que sostener una máscara. Es la conexión sensorial con lo que es real. El aire, la comida, el sexo, la risa, el llanto, el arte. Zhuangzi nos enseña el concepto de la utilidad de lo inútil. Para el mundo, la tortuga viva en el barro es inútil. No sirve para predecir el futuro, no sirve para decorar un templo, pero para la tortuga, esa inutilidad es su salvación, porque al ser inútil para el rey, es libre para sí misma. A veces, ser inútil para el sistema, no ser explotable, no ser una pieza más del engranaje, es la única forma de ser útil para tu propia alma. La teoría está bien, pero necesitamos sentirlo. Quiero que hagas este ejercicio mental conmigo ahora. Si puedes, cierra los ojos. Si no, desenfoca la mirada. Escenario A. El funeral del hueso sagrado. Imagina tu propio funeral dentro de muchos años. Imagina que elegiste el camino del hueso sagrado. Hay mucha gente, cientos de personas. El lugar es impresionante. Están todos bien vestidos, coches negros lujosos en la entrada. La gente sube al estrado y dice cosas maravillosas de ti. Fue un gran trabajador. Nunca tomaba vacaciones. Construyó un imperio. Tenía una reputación intachable. Siempre fue exitoso. Te veneran. Eres una estatua perfecta en la memoria de todos. Han construido un monumento con tu nombre. Pero tú estás dentro del ataúd. Ya no sientes nada. Te perdiste los atardeceres.
Te perdiste las risas de los martes por la tarde. Te perdiste la vida para conseguir esos elogios que ahora resuenan en una sala que no puedes oír. Sacrificaste tus mañanas y tus noches por este momento de gloria estéril. ¿Sientes el frío de esa escena? Escenario B. El martes por la tarde en el barro. Ahora borra esa imagen. Quémala. Imagina un martes cualquiera por la tarde, hoy mismo o la semana que viene. Elegiste ser la tortuga en el barro. Quizás no eres famoso. Quizás nadie sabe tu nombre fuera de tu círculo de amigos. Quizás no tienes una estatua, ni un puesto de director ejecutivo, ni una cuenta verificada. Quizás tu casa es sencilla y hay platos por lavar. Pero estás ahí, sentado en un banco del parque o en tu sofá. Entra un rayo de sol por la ventana y te calienta la cara. Tienes una taza de té o café caliente en las manos y sientes el calor de la cerámica en tus dedos. Te estás riendo con un amigo o con tu pareja de una tontería absoluta, una broma interna que nadie más entiende. Te duele la barriga de reír. Sientes el viento. Escuchas un pájaro. Sientes el cansancio agradable en los músculos después de haber caminado o hecho algo que amas. No tienes que fingir ante nadie. No tienes que demostrar nada. Estás vivo. Tu corazón bombea sangre caliente, no formaldehído. Pregúntate con honestidad brutal: ¿cuál de las dos realidades tiene valor real para ti? La veneración de los otros cuando ya no estés o cuando no estés presente para disfrutarlo, o tu propia sensación eléctrica y vibrante de alegría mientras la sangre corre por tus venas. Zhuangzi nos recuerda una verdad que duele de tan simple que es. La vida es para quien la siente, no para quien la exhibe. La vida es una experiencia subjetiva, interna y sensorial. No es un objeto externo para ser evaluado por un jurado. Amigo mío, compañera de viaje, no tengas miedo de bajar al río. No tengas miedo de arrastrar la cola por el barro. Sé que da miedo. El mundo nos grita que si no somos el hueso sagrado, no somos nada. Nos amenazan con la mediocridad. Pero la mediocridad es vivir una vida que no te gusta para impresionar a gente que no te importa. Eso es mediocridad. Vivir con pasión, con calma y con presencia, aunque sea en el anonimato, eso es excelencia espiritual. No tengas miedo de parecer menos exitoso a los ojos de un mundo enfermo que venera esqueletos y apariencias. El barro es donde crece la vida. En el mármol no crece nada. El barro es donde está el juego, el amor sucio y real, la experiencia directa, la conexión humana sin filtros, la creatividad desordenada, la risa escandalosa. El altar está frío. El cofre de seda es una prisión dorada, un ataúd de lujo. Hoy te doy permiso, aunque no lo necesitas, para decepcionar a los ministros del rey que viven en tu cabeza. Diles que no, rechaza la oferta, prioriza tu vitalidad sobre tu vanidad, prioriza tu libertad sobre tu fama, prioriza tu paz mental sobre tu cuenta bancaria, una vez cubiertas tus necesidades, claro está. Prioriza tu felicidad presente sobre tu legado póstumo. Porque al final del viaje, cuando llegue el último suspiro, de nada servirá haber sido el cadáver más rico, más famoso o más respetado del cementerio. Lo único que contará, lo único que te llevarás, es la memoria de cuánto disfrutaste del agua fresca mientras nadabas, de cuánto amaste, de cuánto reíste y de cuánto sentiste el barro fresco bajo tus pies. La tortuga sagrada está muerta. Tú estás vivo. Aprovecha esa ventaja. Si esta historia ha resonado en ti, si algo se ha movido en tu pecho al escucharla, si te ha hecho cuestionar la carrera en la que estás inscrito sin saber por qué, te invito a unirte a nosotros en este camino. Este canal, más allá del yin y el yang, no es para las estatuas, es para las tortugas vivas. Aquí no buscamos ser perfectos, buscamos ser reales. Suscríbete y activa la campana. No para consumir más ruido, sino para recibir recordatorios de volver a tu centro.
para seguir explorando la sabiduría de la vida sencilla, del Tao, del estoicismo y de la libertad mental. Gracias por tu tiempo. Tu tiempo es vida pura. Es el tejido de tu existencia. Y te agradezco que lo hayas compartido conmigo. Y ahora, antes de que te vayas a otro video o vuelvas a tus obligaciones, llévate este mantra contigo. Escríbelo en un papel, ponlo en tu espejo o simplemente grábalo en tu mente. Úsalo cada vez que el ego te pida sacrificar tu paz por un poco de brillo social. Repítelo conmigo, en voz alta o en el silencio de tu mente. No sacrifico la alegría de estar vivo por el honor de estar en un museo. Prefiero mi barro a tu seda. Soy más allá del yin y el yang, y te deseo una buena vida, una vida real. Nos vemos en el río.